Quiero que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Estamos en la serie Mensajes Incómodos, y estamos llegando a la penúltima iglesia, ¿sí? A la penúltima iglesia, así que hoy vemos el sexto mensaje de esta serie titulada Mensajes Incómodos. Y yo quisiera preguntar, hacer un sondeo, ¿cuántos han estado presentes en las 5 anteriores? ¿Cuántos han escuchado los 5 mensajes? Ya sea presencial o que se han tomado el tiempo por internet. ¿Alguien lleva los 5 mensajes? Ok, 1, 2, 3, ok, 5, 6 personas. Ok, ¿cuántos han? Por lo menos 4. A ver, 4 de mensajes incómodos. Ok, más personas. 3, ¿cuántos recuerdan a 3? Ok, 2. ¿No? ¿Cuántos vinieron? No iba a decir hace 8 días, pero hace 8 días hablamos de Esther, ¿no? Todavía estuvimos muy inspirados ayer para hablar de Esther, de Basti, ¿no? En la reunión de jóvenes. Pero hoy vamos a entrar con la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, ¿sí? La iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia en el griego significa amor fraterno, así que pienso que a nivel de nombre representa el ideal de lo que tiene que ser una iglesia, un amor fraterno. Apocalipsis capítulo 3, si tú no tienes una Biblia, mi querido Elí y Manuel te pueden hacer llegar una Biblia. Apocalipsis capítulo 3, voy a dar lectura a partir del versículo 7, ¿sí? Sígueme por favor con tu vista. Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la palabra de mi versículo 10 estoy leyendo. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba los que habitan sobre la tierra. Versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Ahora voy a leer el versículo 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, quiero pasar la introducción de este ministerio que se llama Preciosa Sangre, para poder tener la visión de esta ciudad de Filadelfia. La sexta de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis fue la iglesia en la ciudad de Filadelfia, nombrada así por Eúmenes II, quien fue rey de Pérgamo y fundó esta ciudad en el año 189 a.C. en honor a su hermano Átalo II, quien tenía el sobrenombre de Filadelfos. Filadelfia fue una ciudad muy próspera y se la llegó a conocer como la pequeña Atenas debido a sus templos y fuertes influencias griegas. El evangelio llegó aquí a mediados del siglo I y durante mucho tiempo fue un lugar muy importante para los cristianos ortodoxos griegos. En el año 1390, Filadelfia fue la última de las ciudades en Asia Menor en caer bajo el control de los otomanos, quienes la renombraron como Alaşehir, que significa la ciudad colorida. Alaşehir se encuentra en el valle de Kusuchay, al pie de la montaña Bozdaa. Esta ciudad cuenta con una población de 105,000 habitantes y tiene 140 mezquitas.
La economía de esta región se basa en la agricultura y principalmente en el cultivo de la vid. Durante la guerra grecoturca a principios del siglo XX, los cristianos que vivían aquí huyeron al norte de Atenas, la capital griega, y ahí fundaron un barrio al que llamaron la Nueva Filadelfia. Tristemente, en la actualidad no hay ni un solo discípulo de Jesús en este lugar y por consiguiente no hay ninguna congregación cristiana, pero creemos que Dios va a terminar lo que Él comenzó en este lugar y oramos que muy pronto los habitantes de Al-Shehir experimenten la salvación de Cristo. Es importante que nosotros sepamos que Filadelfia no era una ciudad tan grande como otras ciudades que nosotros hemos revisado, ¿sí? De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que hay registros múltiples donde anuncian que en el año 17 después de Cristo, la zona, especialmente esta ciudad, tuvo un tremendo terremoto. Lo podemos entender, ¿verdad? Como oaxaqueños. Pero fue tan grande el terremoto en el año 17 después de Cristo que la ciudad quedó completamente devastada, ¿sí? Así que esta ciudad que de repente tenía cierta influencia, cierto crecimiento, cierto prestigio, en el año 17 quedó totalmente destruida. El emperador levantó y volvió a reedificar la ciudad, pero mucha gente huyó, ¿no? Yo recuerdo cuando en septiembre del 2017 estaba trabajando en el Istmo de Tehuantepec cuando fue el terremoto a las 11:50 de la noche. ¿Lo recuerdan, el de septiembre? ¿Alguien recuerda ese terremoto o ya estaban bien dormidos? Yo recuerdo toda la destrucción que hubo allá en la región y cómo fue dramático que muchas personas empezaron a poner en sus casas letreros de "se vende", ¿sí? Así que casas o lo que quedaba de ellas, ruinas, terrenos, propiedades, empezaron muchas personas por el miedo, porque no nada más fue ese tremendo terremoto, sino que después de ese terremoto empezaron una serie de réplicas, ¿no? Y las réplicas eran muy dolorosas porque removían obviamente pérdidas, dolor, seres queridos que habían muerto dentro de la tragedia. Pero las réplicas eran de cierta característica que hagan de cuenta que es como si un camión se quedara sin frenos y de repente se escuchaban como unos cohetes muy intensos, cañones en la tierra, y eso era el preámbulo de que iba a temblar otra vez. Entonces, toda la gente que estábamos ahí, yo creo que muchos estábamos tan nerviosos de saber o pensar si uno de estos temblores iban a ser de las mismas magnitudes de lo que habíamos vivido días atrás. Así que hubo más de 2,000 réplicas después de septiembre del 2017, obviamente muchas chiquitas, algunas imperceptibles, pero fue un tiempo muy doloroso. Y pienso que Filadelfia puede entenderse o verse de esa manera porque Filadelfia representaba un lugar que fue totalmente destruido a causa de los terremotos, especialmente del año 17 después de Cristo. Ahora, mucha gente se fue, pero alguna se quedó porque la tierra se presentaba características de sedimentación muy fértil. Así que lo que tú sembraras en Filadelfia se daba, ¿no? O sea, es como el sureste mexicano, ¿no? Que avientas una cáscara de algo o una semillita de algo y rápido brotaba ahí la matita. Bueno, así era Filadelfia. Compensaba su situación sísmica con la parte de la prosperidad y la bonanza de la tierra. Así que era una tierra que vivía en esos polos. Y ahí estuvo plantada una iglesia, ¿sí? Una iglesia que, algo que mencionan los hermanos de este ministerio, fue la iglesia que hasta el siglo XII después de Cristo permaneció. O sea, estamos hablando que de las 7 iglesias, esta fue la iglesia más
longeva, ¿sí? Actualmente, como lo vemos ahí en la ciudad ya no se llama Filadelfia, ¿no? Pero en la actual ciudad ya no existe ningún grupo cristiano, pero el último grupo permaneció a través de 13, 14 siglos dentro de esa fidelidad. Ahora, me parece sorprendente que a diferencia de otras iglesias, esta iglesia ha sido la de mayor impacto al paso de los años. No obstante, vamos por favor a revisar algunas características interesantes de esta carta. Si tú ya prestaste atención a la primera lectura que dimos, notaste algo diferente en la estructura a como nosotros la hemos venido repasando. ¿Cuántas partes decimos que tienen las cartas que Jesús le escribe a las iglesias? ¿Alguien recuerda? ¿Lo tiene en notas? Adad, ¿lo tienes en notas? ¿No? ¿Alguien recuerda cuántas partes tiene una carta, Evita? ¿Cuántas son? Primero, 4. Muy bien, 4. ¿Cuál es la primera? Saludo y presentación. ¿No es cierto? ¿Cómo se presenta Jesús? Un saludo a la iglesia y cómo se presenta Jesús. Primera parte. Segunda, reconocimiento. Excelente, qué buena memoria, ¿no? Si notas y se ha acordado en el corazón. Muy bien, Débora. Reconocimiento. ¿Qué ha hecho bien la iglesia? ¿Cuáles son las características por las cuales Jesús dice: muy bien, excelente, eso me gusta de ti, lo has hecho formidable? Vemos cómo Jesús es alguien que sabe reconocer el trabajo, ¿no es cierto? Tercera parte, ¿cuál es? ¿Cuál? A ver, Ruth, fuerte. Arrepentimiento y exhortación, ¿no es cierto? Cuando también Jesús dice: bueno, te felicito por lo que has hecho bien, pero hay cosas que no has hecho bien y en las cuales necesitamos hablar, de las cuales necesitamos trabajar, porque si tú continúas de esa manera, te esperan días muy tristes. Así que en esa parte le llama a un cambio. ¿Y cuál es la cuarta parte? Recompensa, ¿no es cierto? La recompensa que él está diciendo y el llamado a la acción, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las recompensas si tú cambias, si tú te arrepientes y si tú escuchas el mensaje de Jesús? Ahora, algo que nosotros revisamos hace 15 días, para quienes vinieron, fue que iniciando el capítulo 3, había una iglesia en la ciudad de Sardis que tenía una característica especial. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la característica especial de Sardis? ¿Alguien lo anotó? Estelita, ¿lo anotaste? ¿Tú que tienes ahí tu libreta? ¿Alguien ahí revisa en sus notas? Caleb, ¿tú también tienes libretas? Caleb, como buen ingeniero, hace unos diagramas ahí, increíble de la libreta de Caleb, ¿no? ¿Alguien anotó, hermana? A ver, mi hermana Aurorita. Había una sinagoga, sí, pero había una característica especial en cuestión de la estructura, más allá de lo que tenía la ciudad. En cuestión de la estructura de estos 4 puntos, vimos una característica especial de la iglesia de Sardis. ¿Cuál era? Que no tenía reconocimiento. ¿No es cierto? Algo de lo que nosotros hablamos y nos llamó la atención es que la iglesia de Sardis no tenía reconocimiento. No hubo nada que Jesús le dijera: bien, iglesia, muy bien. No, las 4 iglesias anteriores sí habíamos visto reconocimientos de parte de Jesús, cuestiones que él mencionaba y destacaba, pero algo que nos llamó la atención de Sardis fue que no se detuvo en ningún momento para reconocerle algo a esta iglesia. Tan mal estaba viviendo Sardis, la iglesia en Sardis, que dijo: no, necesitamos inmediatamente entrar al asunto. Ahora, ya leímos Filadelfia. ¿Qué les llamó la atención de Filadelfia en cuestión de estructura? Que no tiene exhortación. O sea, sí tiene exhortación en cuestión de ánimo, pero más bien no tiene reprensión. Eso es muy interesante. Ya observaron en la Biblia, no hay un versículo para la iglesia de Filadelfia de llamada de atención. ¡Wow!
¿Cuántos son papás de familia? A ver, levante la mano. ¿Cuántos son papás? ¿Qué tal cuando ibas a la escuela y conocías a tu hijo o a tu hija así medio travieso, ¿no es cierto? Y era así la entrega de calificaciones y hasta ibas con temor a ver qué te van a decir ahora que hizo el angelito. Pero para tu sorpresa, cuando la maestra habló contigo ese día, te dijo: Señor, lo felicito. Es un excelente niño, ha destacado, sacó 10 absoluto, fue el único que puso atención. No, hombre, sacó todas buenas, no quería ni salir al receso, se quedaba estudiando. Bueno, ya exageré, ¿no? O sea, ya eso es muy extremo. Pero, ¿qué tal cuando de repente tú ibas y regresabas sin ninguna nota adversa para tus hijos? Al contrario, alegría, reconocimiento. Mi mamá decía: me siento como pavo real, ¿no? Esa expresión mexicana, como un pavo real. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así de sus hijos? Levante la mano, así de alegría, que dice: wow, chamaco, te voy a dar la herencia ahorita en vida, ¿no? ¿No? Pero muchos de nosotros podemos experimentar de repente eso. Y sabes, Filadelfia parece que es eso. Filadelfia parece que es Dios diciendo: bravísimo, qué bárbaro, Filadelfia, iglesia, qué bien que lo han hecho. Y yo me imagino que la iglesia de Filadelfia, porque algo que nosotros vimos es que parece ser que las cartas llegaban a la iglesia, pero después corrían, es decir, circulaban en las otras iglesias. Así que yo me imagino que la primera carta que llegó, que fue a la iglesia de Éfeso, después empezó a circular a Pérgamo, a Sardis, a Filadelfia, a las otras iglesias, a las otras ciudades. Y tú te imaginas cuando ellos leían lo que Dios les había reprochado a otra iglesia. Hay un refrán popular que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no?, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y uno dice: oye, si así les fue a los otros, ¿cómo me va a ir a mí? Y ahora yo pienso que Filadelfia ha leído 5 cartas, ha escuchado 5 cartas, Jesús ya les mandó 5 cartas a sus iglesias vecinas, y ahora está con el pendiente de: ¿qué me va a decir a mí? Pero para sorpresa de ellos, puras buenas, puras cosas hermosas a destacar. Voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente. Estoy leyendo el versículo 8, me salto el versículo 9, leo del 10 al 11 y terminando el 11 regreso al versículo 9. Lo leo de esta manera porque acomodé el texto para poder juntar una advertencia y poder juntar todo el reconocimiento. Pero no es una advertencia a la iglesia, sino a los judíos de esa región. Así que por favor, sígueme con tu vista. Leo en Nueva Traducción Viviente diciendo todo lo anterior para que vayamos abordando. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Me salto al versículo 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Versículo 11, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Ahora leo el versículo 9, mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas, versículo 12, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí.
yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Vayamos entonces. Está mandando esta carta a la iglesia de Filadelfia, al liderazgo de la iglesia en Filadelfia, y algo que menciona su presentación, puedes subrayarlo ahí en tu Biblia, es dos atributos con los cuales se presenta Jesús. ¿Cuáles son los dos atributos con los cuales se presenta Jesús? Santo y verdadero. Algo que nosotros debemos de reconocer en Jesús siempre es su santidad. Fue la segunda alabanza que cantamos, ¿verdad, Ulrich? La de que dice santo, o la primera, ya no recuerdo. La primera. Uno de los atributos fundamentales de Dios es la santidad. De hecho, el atributo de la santidad es el único que está a la tercera potencia. ¿Recuerdas? Cuando Dios se presenta y la Biblia revela la santidad de Dios, no hay otro atributo en el cual se mencione a la tercera potencia. El único atributo que la Biblia destaca de Dios a la tercera potencia es la santidad, porque dice que Él es santo, 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 ¿no? No dice que Él sea justo, 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 o no dice que Él sea bueno, bueno y bueno. Él dice que Él es santo, santo, santo. Y este es el atributo con el cual arranca inmediatamente Jesús para poder destacar y decir, desde la santidad y desde la verdad. No solamente el que habla verdad o el que dice la verdad. Me encanta esta presentación de Jesús porque Él está diciendo, algo que yo quiero que ustedes sepan es que yo soy la verdad. En un mundo repleto de mentiras, este debe ser un mensaje que hoy nosotros tenemos que tener claro. En un mundo donde la posmodernidad levanta y ondea una bandera del relativismo, y el relativismo dice, ya no hay verdades morales absolutas, viene Jesús con un estandarte, y es el estandarte, y dice, yo soy la verdad. ¿Recuerdas a Jesús diciendo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida? Este recordatorio que le hace a la iglesia de Filadelfia Jesús es no nada más expreso y digo la verdad, sino yo soy la verdad. En medio de todas las ideas, en medio de todos los consejos, en medio de todo lo que tú estás recibiendo, viene Jesús como el paladín de la verdad, como la verdad encarnada, y se presenta de esa manera. El que tiene la llave de David. David es un personaje de autoridad en la Biblia, como este rey conforme al corazón de Dios. Esta llave indica precisamente esa autoridad que tiene Jesús para poder gobernar su reino. Dice, lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Mira qué interesante, y me gustaría que puedas escribirlo ahí en tus notas. Jesús es el Dios de las puertas abiertas, pero también de las puertas cerradas. No nos gusta a veces la segunda idea, porque todos nosotros siempre nos encantaría tener puertas abiertas, ¿verdad que sí? A nosotros nos encanta tener puertas abiertas, que lo que yo quería, anhelaba, pensaba, pueda concretarse y realizarse bajo mis ilusiones. Nos encantan las puertas abiertas, pero algo que también dice Jesús es, yo puedo abrir las puertas, pero también yo cierro las puertas, ¿no? Yo cierro las puertas. No tenemos que orar. Entonces, esta es una invitación
para la iglesia de Filadelfia, pero también para el Hospital de la Fe 2000 años después. No solamente tenemos que orar por puertas abiertas, también necesitamos orar para que Dios, ¿qué? Cierre las puertas que no van a ser de bendición para nosotros. No son oraciones sencillas, no son oraciones que de repente nosotros quisiéramos hacer, pero la invitación de Jesús esta mañana es: tienes que saber que hay puertas que abro para bien, pero hay puertas también que cierro para bien, ¿no? Y por favor, cuando la abre, Él decide cuándo se cierra. Y a la inversa, ¿sí? Cuando Él la cierra, ya no se puede abrir. No se te ocurra, anótalo por favor, querer abrir una puerta que Él ya cerró. ¿Soy claro? No se te ocurra abrir una puerta que Jesús ya ha cerrado. Va a traer mucho, mucho dolor a tu vida. Cuando Dios ya ha cerrado una puerta, por favor, no se te ocurra volverla a abrir. Yo recuerdo que recién casados fuimos a un campamento al pueblo de Jessica. Ella es de un pueblo que se llama Pichucalco, en el estado de Chiapas, y ahí los adventistas tienen unas instalaciones de campamento como para unas 2000 personas. Son unas instalaciones impresionantes. Y recuerdo que nos hospedaron ese día para el evento en una galera inmensa, Jessica y a mí, de esas que tienen como 20 literas de cada lado. Y nada más Jessica y yo estábamos solos en la galera, pero no había aire acondicionado en esa galera. Y es una zona muy calurosa. Así que había muchísimo calor porque la galera era de lámina, ¿no? Y entonces nosotros era la noche y estábamos bañados en sudor. Y yo recuerdo que como chilango ya no soportamos esas temperaturas. Y le digo: Jessy, de verdad me voy a deshidratar, amor. Siento que no puedo respirar. Hay que abrir las ventanas. Y ella me dijo: ni se te ocurra abrir las ventanas. Y cuando una mujer te dice ni se te ocurra, uno debe decir: ni lo voy a intentar, ¿no es cierto? Me dice: mira, lo que vas a hacer es, te vas a parar, te vas a ir a bañar y así fresquecito vienes y te duermes, haces tu oración y vas a dormir como bebé. Fui, me bañé, decían que con agua fría, pero ahí el agua también está caliente, ¿no? Así que me bañé, regresé, un ratito estuve fresco, me enseñó la técnica de la toalla mojada, pero aún con la toalla mojada era un calor extremo y Jessica se durmió. ¿Y sabes yo qué hice? Acudí a la ventana más grande, cercana al colchón, y la abrí. Y empezó a correr el aire. Pero adivina qué pasó en el siguiente momento. 10 millones de zancudos entraron por estos huesos a acabarnos. Y Jessy se despertó y me dijo: te dije que no la abrieras. Claro, porque cuando hay algo que se nos ha advertido que no se haga, muchas veces no entendemos por qué Dios te está diciendo no. Pero Dios en la Biblia dice no por nuestro bien. ¿Alguien lo ha comprobado? Cuando Dios dice no, lo hace por nuestro bien. Cuando nosotros somos papás y no a todo lo que nuestros hijos nos piden decimos que sí, ¿verdad que no? O sea, no decimos sí a todo, ¿no? Papá, ¿puedo prender la estufa y quedarme ahí? Como si Tirsa me pidiera eso, pues obviamente diría: no, Tirsa, ¿cómo crees? ¿No? Papá, ¿puedo estar brincando en el barandal de la planta alta? No, ¿cómo crees, Tirsa? No le puedo decir sí a todo. Su vida está en peligro. Y el que lo sabe todo, cuando dice no, es por nuestro bien. Pero algo que yo también te quiero animar es que tú sepas
que Él también es Dios de puertas abiertas. Y Él va a abrir la puerta en el momento correcto. Hay una expresión muy triste y muy dolorosa que es: se te va a ir el tren. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Es que se te va a ir el tren. Este es el Dios que abre puertas. Este es el, claro, tienes que estar atento a la puerta abierta, ¿no? No diga, no, yo quiero que baje el ángel acá y con trompeta me lo indica. Dios ya abrió la puerta, ¿no? Toma la puerta, pero Él no es el Dios que deja pasar la bendición, sino que abre la puerta. Así que hay que ser pacientes para las puertas abiertas. Versículo 8. Yo conozco tus obras, el Señor que lo sabe todo. En eso se parece a las cartas anteriores. Y he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿A qué se refiere esa puerta que le abrió a la iglesia de Filadelfia? Muchos creen que esa puerta se está refiriendo a la efectividad del evangelio en la ciudad de Filadelfia. La bendición de que ellos, con las personas que comparten su fe, pueden escuchar y atender el mensaje de salvación. Mira qué emocionante que es Dios quien abre las puertas. He abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Y luego fíjate, porque tienes un poco de poder o poca fuerza, dice NTV, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa poco poder? Anótalo, por favor, toma nota. Poco poder significa, en el texto, en la idea, que tenían dos ideas o dos significados. Una, que eran pocos en número, ¿sí? Que eran pocos en número en la iglesia de Filadelfia. Y lo segundo, que no tenían recursos humanos. No solamente eran poquitos, no tenían posibilidades, recursos humanos, y a lo mejor no tenían relaciones con gente influyente. A eso se refiere poca fuerza. Ahora, lo sorprendente es que esta iglesia, a diferencia de las otras 5, goza de una puerta abierta, ¿verdad que sí? Y algo que me encantaría que quede grabado en tu corazón es que Jesús nos enseña que las puertas no se abren por nuestra fuerza. ¿No te parece algo formidable? Las puertas no se abren por nuestra fuerza. ¿Por qué se abren las puertas? Por la bondad de Dios y por la fidelidad que le tengamos al Señor. Así que por favor anota eso. Las puertas no se abren por tu fuerza, sino por quién es Dios y la fidelidad que le tienes a ese Dios. Me encanta porque la palabra de Dios dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Algunos confían en sus carros, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Señor. Así que algo que me encanta es que las puertas se abren no por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades. Las puertas se abren por quién es Él, lo que quiere para nosotros y la fidelidad que podemos tenerle a nuestro Señor. Así que Dios no hará, me llama también esto la atención, en segundo lugar, cuando menciona poca fuerza, Dios no hará una cuenta de nosotros
el día que nos llame a cuentas, no nos pedirá cuentas por lo que Él no nos haya dado. No tienes que preocuparte por lo que Él no te dio. Tú tienes que ocuparte por lo que Él sí te dio. A la iglesia de Filadelfia no le hizo cuentas por toda la fuerza que le faltó. A la iglesia de Filadelfia le hizo cuentas de la poca fuerza que Él le había permitido, pero que con esa poca fuerza se había mantenido fiel. Muchos de nosotros pensamos, si yo tuviera esto, si yo fuera esto, si yo conociera tal, si yo pudiera estar así, otra cosa sería, podría servir mejor a Dios, podría entregarle más a Él, si yo tuviera otro trabajo, si yo tuviera otra vida, si yo no estuviera tan lleno de actividades, yo podría comprometerme con la vida de la iglesia. ¿Sabes? Dios no te va a pedir cuentas de algo que Él no te dio. Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te dio, aunque para tus ojos sea poco. De eso te va a pedir cuentas. ¿Recuerdas que Él repartió 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro? ¿Verdad que sí? Nos cuenta Jesús esa historia. ¿Notaste cómo al que le dio un talento, que un talento no era una moneda, sino era un peso, y muchos creían que eran 1000 monedas de plata, así que no es poco lo que le dieron a esa persona, pero el que recibió un talento, cuando vino el dueño, no le pidió cuentas de 5 talentos. No le dijo, a ver, ¿dónde están los 5 también que me entregó el anterior? No le pidió cuentas sobre lo que no le había dado. Le pidió cuentas sobre lo que le había dado. Y eso es algo que a mí me llama la atención del texto, porque Jesús dice, tienes poco poder. A lo mejor no tienes grandes influencias, no tienes grandes recursos, no tienes grande solvencia, pero algo que me llama la atención y quiero reconocer, dice, es que has hecho 2 cosas, anótalas. Versículo 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esas 2 cosas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, esa palabra guardado vuelve a aparecer en el versículo 10. ¿Ya te diste cuenta? Esa palabra guardado, subraya en el versículo 8 y en el versículo 10 la palabra guardado, ¿sí? Porque vuelve a aparecer otra vez. De hecho, Jesús hace un juego con la palabra guardado. Dice, como tú guardaste, yo te voy a guardar. ¿Ya lo viste? En el versículo 10. Es una palabra importante ahí en el texto de Filadelfia. Dice, como tú guardaste, ahora yo te voy a guardar. Ahora, la palabra guardado en el griego es una palabra que indica por lo menos 3 cosas. Una, retener, ¿sí? Retener. 2, conservar. Eso significa guardar, retener, conservar, ¿sí? O sea, que ha sido cuidado con calidad, conservar. Y lo tercero, que a mí me gustó mucho esta idea, mantener a la vista. Esta palabra se utilizaba especialmente en los ejércitos romanos para poder vigilar, tener a la vista. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que se utiliza así para guardar la palabra, pero también en el libro de los Hechos se utiliza esta palabra para decir que había guardias que estaban vigilando a Pablo y Pedro en la cárcel, ¿no? Es esta misma palabra, estaban poniéndoles atención. No es de que estaban distraídos, ¿no? O sea, a veces nosotros estamos distraídos y de repente pasa algo y dices, ¡ay, ya se cayó la niña!, ¿no? Y la levantas, porque te distrajiste un momento. No, esta palabra de guardar es estar bien atento. No quitarles ni un instante la vista. O sea, ponerte alerta. Esa es la palabra guardar.
Y mira qué interesante, porque Dios reconoce esas dos cosas de Filadelfia. Aunque tengas poca fuerza, sabes hacer dos cosas. La primera, guardas mi palabra. Guardas mi palabra. Voy a decirlo, espero que nadie se incomode, pero espero que aquí en el Hospital de la Fe no suceda que cuando son las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, dices, vámonos al culto, córrele, vámonos, ya apúrate, vamos a llegar tarde, no vamos a llegar a la oración de las 10:30. Y cuando ya te estás subiendo al carro y ya para salir de la casa, de repente te preguntas, ¿y dónde está mi Biblia? ¿Dónde dejé la Biblia de hace 8 días que regresé del culto? La idea de guardar la palabra no solamente significa que sepas dónde está, ¿verdad? Significa que hiciste de la palabra un hábito diario, que lo que leíste con la ayuda del Señor lo viviste, lo practicaste, lo pusiste en práctica, hiciste esa disciplina del Señor, de lo que Él te fue dejando, guardaste la palabra, lo mantuviste a la vista, a la vista. Yo pienso que eso de mantener a la vista es a veces como nuestros teléfonos, ¿no es cierto? ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde lo dejé? Ya se me perdió. Y con esa desesperación, ¿no? Se baja la presión, ya no sabemos dónde está. Guarda la palabra. La palabra, tiéndela. Es algo que Dios, Jesús le dice a Filadelfia. Me encanta porque no conoces a gente poderosa, no tienes recursos económicos, son poquitos en la iglesia, pero cómo guardan vigilantes la palabra, cómo memorizan la palabra, la conocen perfectamente, entienden lo que están viviendo. Ustedes saben que agosto es el mes de la Biblia, ¿verdad que sí? Les voy a dar algunos avisos al final. Pero ojalá que fuera todo el año de la Biblia, ¿no? En el mundo se hacen un montón de actividades ahorita en agosto por ser el mes de la Biblia. Se regalan Biblias, se hacen exposiciones, conferencias, maratones, un montón de cosas. Aquí vamos a hacer algo en el Hospital de la Fe el último fin de semana. Pero qué desafiante sería que la Biblia sea para 365 días de nosotros. Y eso es algo que hace Filadelfia. Guarda la palabra, atiende la palabra, no le quita la vista a la palabra, porque la palabra define lo que hacen ellos. No nada más guardan la palabra, sino han perseverado fieles. No has negado mi nombre. No como Pedro, no como el pastor Eliel, que tantas veces dicen, no te voy a fallar, voy a estar aquí, cuenta conmigo. Y a la primera de cambio, fallamos. Esta es una iglesia que como guarda la palabra todos los días, puede ser fiel. Puede ser fiel. Muchos de nosotros posiblemente no seamos fieles a Dios porque no estamos guardando la palabra. Pero si la palabra de Dios la atesoramos, la valoramos, entonces la vivimos, va a ser consecuencia que nosotros permanezcamos fieles. No has negado mi nombre. Me encanta también que hay unas recompensas. ¿Cuántas recompensas pueden encontrar del versículo 8 al versículo 11? A ver, vamos por favor con las recompensas. Yo por lo menos encontré 4. A ver cuántas encuentran ustedes. Si tú guardas la palabra, si tú permaneces fiel, vas a tener por lo menos 4 recompensas. ¿Cuál es la primera? ¿En dónde está? ¿Qué versículo? ¿Cuál es la primera recompensa? ¿Cuál es la primera? Antes del 9, querida Elisa.
En el versículo 8, ¿cuál es la recompensa del versículo 8? Puertas abiertas, puertas abiertas. Entonces, aquel que guarda la palabra, primera recompensa, van a tener puertas abiertas. Y puertas abiertas no significa prosperidad económica, ¿no? Únicamente, ¿no? Puede venir en ese formato, pero la puerta abierta es la efectividad del mensaje de Dios en la vida de cada uno de nosotros, para la vida de nuestros hijos, la armonía, la fidelidad, el gozo que podemos experimentar, el servicio a Cristo, las puertas abiertas. Segunda recompensa que podemos encontrar en el versículo 9, Lisa, ¿cuál encontraste? ¿Mandé? Pero en el versículo 9, ¿cuál es? Sí, pero tiene que ver con que se postren, ¿verdad que sí? Que se postren, ¿quiénes? Los que los están denunciando, los judíos. Ahora, no se trata de esta idea que de repente nuestros enemigos los vamos a humillar, porque cuando nosotros leemos el versículo 9, dice: he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Ustedes recuerdan que en Sardis, lo vimos hace 15 días, estaba la sinagoga más grande de toda la región después de Jerusalén, ¿verdad que sí? Bueno, Filadelfia también tiene una sinagoga muy grande, pero obviamente no tan grande como la anterior, pero ahí tampoco sufren persecución los judíos, sino que han crecido, se han establecido. Pero los judíos han dicho que los seguidores de Jesús, que los seguidores del camino, ellos no son realmente herederos del reino del Señor, que ellos no van a gozar de sus promesas, que ellos no tienen esa bendición, ¿sí? La mayoría de los intérpretes se refiere a que muchos de ellos piensan que los judíos, que el pueblo de Dios iba a ser apartado, que no gozaba de la presencia de Dios, decían los judíos. Pero algo que muchos creen que se refiere a esta idea de que se postrarán, es que muchos judíos en Filadelfia, cuando escucharon el mensaje de Jesús, el Señor tocó sus corazones y terminaron postrándose ante Él. Qué emocionante, ¿no te parece? Es como si de repente algunos amigos, familiares, conocidos se burlan de nosotros por nuestra fe. No levantes la mano, pero seguramente te ha pasado que dicen: ay, ¿cómo es de ingenuo? ¿Cómo es de incauto? Le lavan el cerebro, eso ni es verdad. Y pues, se pueden burlar mucho a veces de nosotros. Algunos piensan que el que se postren tiene que ver con que tiempo después Dios también termina alcanzando a ellos. Y esa gente que en un momento dado no quería saber nada del Señor, termina sirviéndolo y adorando el nombre bendito de nuestro Señor. ¿Alguien ha visto que pase eso? Yo he visto a muchos que dicen: no, yo no quiero saber nada de Dios. Tiempo después son seguidores comprometidos del camino. Y yo creo que eso puede seguir pasando. No es la idea de José, que de repente se puede vanagloriar o gozar siendo adolescente de que sus hermanos se van a postrar ante él. ¿Recuerdas los sueños de José? Ay, soñé que mis hermanitos se arrodillaban ante mí. No es ese sueño el que tiene finalmente Jesús de la iglesia de Filadelfia, porque ya vimos lo que pasa después. Años después, cuando Dios le concede el sueño a José de que sus hermanos se postren ante él, José no se puso contento, ¿verdad?
No dice la Biblia que José dijo, se los dije, losers, que se iban a postrar ante mí. Eso no dice la Biblia que haya hecho José. ¿Qué hace José cuando sus hermanos se arrodillan ante él? Llora. Llora porque ve la situación y la condición en la que están sus hermanos y sufre con ellos. Y esta situación de Filadelfia, Jesús le dice, bueno, yo haré que tus enemigos reconozcan tu fidelidad, pero también se puedan postrar ante mí. Hay una tercera recompensa en el versículo 10. El que guarda mi palabra, dice el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba los que habitan sobre la tierra. Y aquí me gustaría que lo anotes, porque el mundo se debate, la interpretación se debate en dos vertientes. ¿Cuál es esta hora de la prueba? ¿Cuál es esta hora de angustia? Una vertiente del mundo evangélico dice que se está refiriendo a la gran tribulación, ¿sí? Esta que menciona Jesús, que va a venir como un tiempo de perturbación para probar a las personas que estarán en el planeta, la gran tribulación. Entonces, hay muchos que ven en este texto como el preámbulo a decir, se estaba refiriendo a la gran tribulación. Pero hay otros que leen el texto y dicen, la segunda vertiente tiene que ver con la prueba dramática que muchas veces se enfrentan los habitantes del planeta, como catástrofes, movimientos humanos, naturales, ¿no? Cuestiones que muchas veces se enfrentan. Ahora, ¿qué significa que Dios te guardará? Que yo también te guardará de la hora de la prueba. Y yo quiero aquí hacer una pausa que no significa que el creyente no pasará dificultades. ¿Soy claro? No significa que los creyentes en Jesús no pasarán dificultades. Porque todos los que estamos aquí hemos vivido diferentes momentos tristes, tragedias, dolores, enfermedades, partidas de seres amados. No significa que estás blindado ante situaciones dolorosas. Algo que menciona la Escritura es que aún en el medio de la prueba, en la hora de la prueba, esa prueba no será para mal, sino será para bendición. Por eso la Escritura enseña y dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El creyente no significa que va a exentar el valle de la sombra y de la muerte. Lo que va a experimentar el creyente es que en el valle de la sombra y de la muerte va a tener una compañía. ¿Quién es? El Señor. Que vamos a enfrentar los valles tenebrosos de la vida, pero con su compañía. Y de que para la vida del creyente las pruebas y dificultades, para los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Así que no va a ser para tu destrucción la prueba, sino el Señor va a preservarte en el tiempo de la prueba. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Cuarto premio, versículo 11. Observa, por favor, vamos al versículo 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona, para que nadie te quite tu corona. Aquel que guarda la palabra, aquel que persevera, tiene una cuarta recompensa. ¿Qué es? Una corona. Hay un premio, hay un reconocimiento de parte del Señor. Esto lo hemos venido viendo los miércoles. Debemos tener la seguridad que Él va a regresar, que Él va a venir. Pero algo que nosotros debemos de hacer
con confianza de saber que Él va a venir, es retener firme lo que tenemos. Y la pregunta sería, ¿y qué tenía la iglesia de Filadelfia? ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? 3 cosas. Poca fuerza, pero con esa poca fuerza hacía otras 2 cosas. Vimos, guardaba la palabra y permanecía fiel. Entonces lo que está diciendo Jesús es, en otras palabras, sigue haciendo lo que has venido viviendo, en lo que has venido trabajando. No te distraigas queriendo innovar, hacer nuevos planes, nuevos proyectos. Dedícate a hacer, Filadelfia, lo que has venido haciendo, que es guardar mi palabra, poner atención a mi palabra y poder ser fiel. Vamos a terminar. Vamos a la recompensa. Hay una recompensa, versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Aquí viene la promesa. Y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Le haré una columna. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que hay muchos relatos donde dicen que de las actuales mezquitas que existen ahí en esa ciudad, una se levantó sobre sobre esta sinagoga que quedó después del terremoto, y que hoy todavía, yo no la visité, pero dicen que se puede visitar, y hay todavía una columna de mármol al día de hoy. Y mira qué simbolismo tan interesante, porque la columna representa algo permanente, incluso en medio de los terremotos, incluso en medio de las catástrofes, tú puedes permanecer en un lugar especial. No hay algo que pueda acabar contigo. Ahora, esa columna es decorada, lleva el nombre, lleva 3 nombres: de Dios, de la Nueva Jerusalén y de Jesús. Y que lleves el nombre significan 2 cosas. Anótalas para terminar. La primera, pertenencia. Tú como columna con un nombre significa que le perteneces a alguien, ¿sí? Que no eres de la nada, que tienes dueño, y nuestro dueño es el Señor. Y lo segundo de llevar un nombre como columna es una proclamación. Nosotros proclamamos, al llevar el nombre de Dios, anunciamos que en Él encontramos vida y esperanza. Por eso nosotros reconocemos que solamente del Señor viene la oportunidad, la dicha, el gozo y el amor. Dice Jesús, al que venciere, al vencedor. Hoy terminan los Juegos Olímpicos. ¿Alguien vio Juegos Olímpicos? ¿Sí? ¿Alguien se puso a hacer ejercicio en estos días? ¿Fue a comprarse tenis? Yo quisiera decirles que le quité la ropa a mi bicicleta, pero no fue así. ¿Saben qué vimos de estos días de los atletas? Que no se puede recibir una medalla si no se ha competido, ¿verdad? No se puede. No se puede ser vencedor si no se ha corrido. No se puede ser campeón si no se ha peleado. Y algo que me encanta de Jesús es: necesitas correr, necesitas pelear, necesitas permanecer, necesitas seguir caminando. Yo voy a ir contigo. ¿Alguien se siente seguro en el Señor para seguir avanzando en el camino a casa? Ponte de pie, vamos a orar.
Señor del cielo, te damos gracias esta tarde por tu bendición. Ayúdanos a pensar que no se trata de nuestra fuerza, se trata de tu poder. Al contrario, nuestra debilidad es tierra fértil para tu poder. Tú nos enseñaste que cuando nosotros somos más débiles, tú eres más fuerte. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a guardar tu palabra, a permanecer fieles a ti, a seguir haciendo esto con la poca fuerza que nos has dado, pero con todo tu poder de por medio. Queremos ser obedientes y fieles, Señor, a tu causa. Ayúdanos, Padre. Fortalece nuestras vidas. Queremos adorarte, reconocerte, mantenernos en la trinchera. Los días que tienes pensados para nosotros, déjanos correr y correr bien, pelear y pelear a tu lado, competir y hacerlo con tu bendición. Gracias porque eres este Señor que nos atiende y que nos ama. En el glorioso nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Ocupa tu lugar. Vamos a prepararnos para seguir adorando a Dios.